Amén. Para alabanza nos ha creado como sus hijos, nos ha adoptado por Jesucristo, por Jesucristo, por Jesucristo. Somos aceptos en el amado, nos ha elegido para ser santos por Jesucristo, por Jesucristo. Ahora dile: bendito seas Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, bendito, porque nos has bendecido, bendición espiritual, Cristo. Tú nos escogiste, Señor, tú nos escogiste antes de la fundación del mundo visto, para que seamos santos, intachables por medio de Cristo. Es por Jesús, es por Jesús, es por Jesús, es por Jesús. Es por ti, Señor Jesús. Dilo otra vez con nosotros. Para alabanza nos ha creado como sus hijos, nos ha adoptado por Jesucristo, por Jesucristo, por Jesucristo. Somos aceptos en el amado, nos ha elegido para ser santos por Jesucristo, por Jesucristo. Vamos a bendecirlo. Bendito seas Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, bendito, porque nos has bendecido, bendición espiritual, Cristo. Tú nos escogiste, Señor, tú nos escogiste antes de la fundación del mundo visto. Dile: ¿para qué? Para que seamos santos, intachables por medio de Cristo. Vamos a decirlo con nuestras voces. Bendito, bendito seas Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, bendito. O alza tus manos ahí en tu casa y dile: porque nos has bendecido, bendición espiritual en Cristo. Tú nos has escogido, Señor. Tú nos escogiste antes de la fundación del mundo visto. Dile: ¿para qué? Para que seamos santos, intachables por medio de Cristo. Díselo otra vez. Bendito seas Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, bendito, porque nos has bendecido, bendición espiritual en Cristo. Tú nos escogiste, Señor. Tú nos escogiste antes de la fundación
Jesús, es por Jesús, es por Jesús, es por Jesús, es por Jesús. A Jesús le damos este aplauso de alabanza y de honra y de gloria a Él. Nos gozamos en ti, Jesús. Nos gozamos en tu alabanza, Señor. Vamos a cantarlo juntos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Yo diré, mi castillo y mi esperanza es Jehová, mi protector. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Escudo fiel y adarga es su verdad, con sus plumas Él me cubrirá. Bajo tus alas estoy seguro, bajo tus alas me refugiaré, bajo la sombra de tus promesas cantaré que tú eres mi Dios, que tú eres mi Dios. Bajo tus alas estoy seguro, bajo tus alas me refugiaré, bajo la sombra de tus promesas cantaré que tú eres mi Dios en quien confío. Alzando tu voz, mi hermano, tus manos, exáltalo a Él, porque Él nos protege, Él nos cuida. Así dice el Salmo, y así lo creemos también, y así lo cantamos con esa seguridad que hay en nuestro corazón. Cántalo otra vez con nosotros. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Yo diré, díselo a Él, mi castillo y mi esperanza es Jehová, mi protector. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Escudo fiel y adarga es su verdad, con sus plumas Él me cubrirá. Bajo tus alas estoy seguro, Señor.
sombras y en tu amor me cubrirás. Confío en ti, Señor, espero en tu amor, me refugiaré en tu palabra. Oh, espero en ti, Señor, y en nadie más. Oh, Jesús, bajo tus alas estoy seguro. Alzando tus manos, dile: bajo tus alas me refugiaré. Bajo la sombra de tus promesas cantaré que tú eres mi Dios, que tú eres mi Dios. Bajo tus alas estoy seguro. Bajo tus alas me refugiaré. Bajo la sombra de tus promesas cantaré que tú eres mi Dios en quien confío. Confío en ti, Señor Jesús, tú eres mi protector. Oh, Señor, con tus plumas me cubrirás y bajo tus alas seguro estaré. Escudo y adarga es tu verdad, Señor, para mí, para mi iglesia, para todos mis hermanos, tú eres escudo, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Oh, qué reconfortante es tu palabra, Señor. Tus promesas nos llenan de esperanza. Hola, muy buenas noches. Dios les bendiga una vez más. Le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar nuevamente reunidos virtualmente, llegando hasta sus hogares desde Casa de Oración Nueva York, para poder seguir compartiendo la palabra de Dios y que nuestros corazones sean edificados en la palabra de Dios. Amén. Les mandamos un saludo, gracias por conectarse a través de las redes sociales, de la manera que sea que se esté conectando para escuchar las enseñanzas, y los que van a escuchar luego las enseñanzas, le damos la bienvenida. Gracias, les decimos gracias por conectarse una vez más. En esta noche quisiera seguir con la serie que nuestro pastor está trayendo, que es Madurando en el Señor. Y en esta noche quisiera compartir el tema, como marcas de un cristiano maduro. Quisiera compartir el tema, nuestro conocimiento, o conociendo, mejor dicho, conociendo la plenitud que tenemos en Cristo. Conociendo la plenitud que tenemos en Cristo. En esta noche quisiera que recordáramos un poco de la enseñanza del viernes pasado, que se tituló Madurez, una obra para terminar. Y aprendimos lo que no es tener madurez. Aprendimos también lo que el mundo conoce como madurez, como también aprendimos lo que es la madurez dentro del contexto de la palabra de Dios.
Por ejemplo, leímos la semana pasada en Santiago 1:2, estuvimos viendo donde la palabra de Dios nos dice: hermanos míos, ustedes deben de tenerse por muy dichosos, alegres, contentos, cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Entonces podemos aprender que cuando nuestra fe es puesta a prueba, y estas pruebas las soportamos confiando en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces soportamos con fortaleza. Esta fortaleza a su vez proviene del Espíritu Santo para producir la madurez que el Señor desea ver en nosotros, ya que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en toda nuestra vida, sean tribulaciones, en nuestras angustias. Él está ahí para recordarnos la palabra, Él está ahí para ayudarnos, para animarnos, para consolarnos. Entonces, vemos que al suceder esto, esta fortaleza que viene a través del Espíritu Santo nos lleva a la madurez plena. Y esta madurez plena, al final, dice que nos va a llevar a una totalidad, una plenitud, que vamos a entender que no nos falta nada. Por eso, mis hermanos, es tan importante que nosotros comprendamos y entendamos esto, que nuestra plenitud o complemento total no es por algo que nosotros hagamos o digamos humanamente. Porque en la iglesia, vamos a ver un ejemplo de una iglesia, ¿verdad? Que era una iglesia nueva y estaba compuesta esta iglesia por gentiles, gente que no eran judíos como usted y yo. Eran recién convertidos al cristianismo, ¿verdad? Esta iglesia estaba en Colosas. A pesar de su corta existencia, la iglesia ya había empezado a observar ciertas falsas doctrinas que se desviaban del verdadero evangelio, o se desviaban del evangelio que habían recibido de parte de los que habían fundado la iglesia. En este caso, era un predicador o un cristiano que se llamaba Epafras, ¿verdad? Estas falsas doctrinas, cuando el apóstol Pablo recibe esta noticia de estas falsas doctrinas, dice que alarmó a Pablo, lo alarmó de una manera que se preocupó por la iglesia. Y ahora a continuación vamos a leer por qué razón fue que esta preocupación llegó al corazón del apóstol de tal manera que se escribe toda una carta para contrarrestar estas falsas doctrinas que estaban perjudicando a la iglesia. Pero esto, mis amados, no es algo que sea nuevo, no es algo que solamente pasó en aquel tiempo. Esto es algo que aún en los tiempos nuestros está sucediendo a escalas muy grandes. Y por eso vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos puede enseñar en esta noche para nosotros aprender y que no nos suceda lo mismo que estaba sucediendo con la iglesia en Colosas. Colosenses capítulo 2, verso 16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí vemos estos aspectos ceremoniales de la ley del Antiguo Testamento, que eran dietas, eran festividades, eran sacrificios,
dice que estos fueron simplemente sombras. Eran sombras que apuntaban a la verdad o que apuntaban a lo que era la realidad, que este era Jesucristo. Dice con la llegada de Cristo, que es la realidad, todas estas cosas, los rituales de los sacrificios fueron abolidos, ya que Él era la realidad, porque estas cosas eran simplemente sombras. Y una sombra, como nosotros sabemos, literalmente una sombra carece de valor o carece de algo propio, porque simplemente está reflejando la figura de otra cosa, de lo que sí es real. Entonces, vemos que estas personas en Colosas estaban siendo infiltradas por estas falsas doctrinas. Y tal vez usted se estará preguntando en esta noche, ¿y qué tiene que ver esto de falsas doctrinas con el hecho de la madurez? Pareciera que no tuviera ninguna relevancia estas dos cosas, las falsas doctrinas con la madurez. Pero en realidad, fíjense mis hermanos, que tiene mucho que ver, ya que en estos versos la Escritura nos está enseñando que esas falsas doctrinas que se producen en la mente humana muchas veces son inspiradas por espíritus demoníacos, nos pueden llevar a dejar de confiar en Dios. Y si vamos a la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, del verso 1 al 2, yo lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual, para que sea más comprendible, más entendible. Usted me puede seguir en su Reina Valera. Y la palabra de Dios, mire, nos lo muestra de esta manera, dice. El Espíritu Santo ha dicho claramente. ¿Qué ha dicho el Espíritu Santo claramente? Que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios. Serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Si vemos entonces, mis amados, a través de estos dos versos, vemos cómo entonces las falsas doctrinas tienen mucho que ver con la madurez, ya que, como aprendimos la semana anterior, cuando soportamos las pruebas con paciencia, confiando en lo que Dios o en lo que Jesús ha dicho y Él hizo por nosotros, es que entonces recibimos la fortaleza de Dios para soportar las cosas con paciencia. Todo, sin importar lo que sea, lo podemos soportar con paciencia porque estamos confiando en lo que Él ha dicho. Pero cuando llegan las falsas doctrinas a nuestra vida, lo que hacen es que nos quitan esa confianza que Dios quiere que tengamos en lo que Él ha dicho, y quieren estos falsos maestros que pongamos esa confianza en otras cosas. Y una vez que eso pasa, mis amados, se nos prácticamente venimos a abandonar o a apartarnos de ese camino que Dios nos ha mandado a caminar, que es por fe. Fíjense, mis hermanos, que esto de dejar de confiar en Dios, podíamos pensar que es alguien que se fue al mundo, que también eso es dejar de confiar en Dios. Pero vamos a ver que eso de que se fue al mundo o que dejaron de hacer las cosas que como cristianos normalmente hacemos, tales como leer la Biblia, orar o congregarnos, no, es parte de lo que es dejar de confiar en Dios, pero otro aspecto muy importante es
que el deseo de Satanás es crear en nosotros un sentido religioso. Y esto lo logra cuando nosotros dejamos de confiar en Jesús y empezamos a confiar en las obras que nosotros hacemos. Por ejemplo, en las cosas buenas que pasan porque nuestra oración es efectiva. Y cuando estas cosas empiezan a pasar, pensamos nosotros que mi oración o yo soy el único que puedo orar por estas cosas porque a mí Dios sí me escucha, o porque conmigo sí van a pasar las cosas, o no pasan las cosas porque yo no estoy ahí. Y nos da un cierto grado, o pensamos que tenemos un cierto grado de importancia más que los demás. Y empezamos a llenarnos de orgullo. Y eso es un pensamiento, es una falsa enseñanza o doctrina. Y entonces el enemigo está ganando terreno para apartarnos de esa plenitud, de esa confianza, que sepamos en el hecho de que pensemos que lo que sucede no es por mi oración, no es porque yo hice, es porque Dios está obrando a través de mí. Y el enemigo, el deseo del enemigo es que nosotros quitemos esa confianza en Dios y la pongamos en nosotros mismos. Que hagamos las cosas pensando que es por nosotros, por nuestra fuerza, o porque soy muy inteligente, o porque yo sé hacer esto o aquello. Otro ejemplo, ¿verdad?, que podemos ver de esto, es cuando, por ejemplo, miren, otro ejemplo que podemos ver es que pensamos que cuando sabemos mucha Biblia y la persona que está enseñando tal vez no es muy elocuente o está enseñando, tal vez no a niveles, entre comillas, que esta persona piensa que se debe enseñar, empieza a despreciar la enseñanza. Y entonces vemos cómo el enemigo empieza a llenar el corazón de orgullo de esta persona. Y al llenarlo de orgullo, simplemente lo aparta de Dios. Porque la misma palabra nos enseña que Dios está cerca del quebrantado de espíritu, pero que mira de lejos al orgulloso. Entonces, cuando alguien se llena de orgullo pensando que las cosas pasan por él mismo, o por su poder, o porque su oración es eficaz, o empieza a creer que las cosas suceden porque simplemente él las hace, está lleno de orgullo. Y este pensamiento no es de Dios. Este pensamiento es de Satanás. Puede ser por una falsa doctrina, o puede ser porque simplemente le ha dado espacio a que Satanás traiga pensamientos y no los combate con la palabra de Dios. Lo mismo, mi hermano, estaba pasando en la iglesia de Colosas. Se estaban infiltrando esas enseñanzas judaizantes, de los judaizantes, que les decían que para que se complementara su salvación, o para que pudieran tener una comunión con Dios, o aún que Dios les bendijera, tenían ellos que practicar los rituales de la ley que se encuentran en el libro de Levíticos. Vamos a ver unos versos para que podamos entender mejor estas cosas. Y lo voy a leer en Reina Valera para que podamos ver qué es lo que la Escritura nos está diciendo respecto a estas cosas. Amén. En Colosenses 2, vamos a ver del verso 6 en adelante. Vamos a ver qué es lo que la Escritura nos dice. Vamos a leer en Reina Valera. Amén. La palabra de Dios dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él,
Vamos a hacer una pausa ahí. ¿De qué manera recibimos nosotros al Señor? ¿Fue por hacer obras? ¿Fue porque éramos buenos? ¿O fue simplemente porque creímos en el mensaje del Evangelio? Ciertamente fue por haber creído en el Evangelio. Entonces, por esa razón es que al principio dice, por tanto, o por consecuencia de haber recibido al Señor Jesucristo por fe, de la misma manera debes andar caminando por fe. Parafraseado, eso que está diciendo, dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué es lo que la palabra de Dios en este verso 9 y 10 nos están enseñando, mis amados? Miren, básicamente lo que nos está diciendo es esto. Así como Cristo, en Cristo habita la plenitud, corporalmente habita la plenitud de la deidad, dice, si ustedes permanecen en Él, entonces de la misma manera como en Cristo habita la plenitud de la deidad, en ustedes también, ya que Cristo mora en cada uno de nosotros si verdaderamente somos creyentes genuinos. Y dice, y Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad, o sea, nada se ha escapado de la autoridad de Él, de su poder. Por eso es que, mis amados, cuando nosotros entendemos que una falsa doctrina viene a seducirnos, a engañarnos, para que nuestra confianza sea quitada del Señor Jesús, es entonces, si dejamos que eso suceda, es entonces cuando el enemigo ha logrado su propósito en nuestra vida, porque nos ha quitado lo más valioso que tenemos, que es nuestra fe, que es la fe, la confianza en lo que el Señor Jesús ha dicho y ha hecho por nosotros. Y al quitarnos esa fe, esa confianza, dejamos de confiar en Él. Y cuando eso pasa, nuestra plenitud no se completa, porque entonces el Señor no es nuestra totalidad o no es nuestra plenitud, mejor dicho. Esos mismos versos, miren, en la versión Nueva Traducción Viviente dice de la misma manera, o de esta manera, perdón. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Estoy en Colosenses, en el capítulo 2, del verso 6 al 10. Vamos a leer, dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él. O sea, estudien la Escritura, no superficialmente. Edifiquen toda su vida sobre Él. O sea, practiquen lo que aprenden. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó, o sea, en la palabra de Dios. La fe va a estar fundamentada, va a estar fortalecida, va a estar edificada en la palabra de Dios. No en emociones, no en sentimientos, no en experiencias, sino en lo que está escrito en la palabra de Dios. Y rebosarán de gratitud. Es algo, mis hermanos, que es incomprensible que alguien que dice que tiene la llenura del Señor, que tiene el gozo del Señor, no hayan en sus labios palabras de gratitud hacia nuestro Dios, sabiendo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados
y que aún así Cristo murió por nosotros y que no haya unas acciones de gracia de sus labios, es algo que es difícil de comprender. Al menos yo no lo puedo comprender. Dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen de pensamientos humanos y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. En estos versos, el apóstol Pablo nos está trayendo el balance que necesitamos, diciéndonos, ¿cuál es nuestro lugar en Dios? ¿Verdad? Él nos está diciendo, ¿cuál es nuestro lugar? ¿Cuál es el lugar que Dios nos ha dado? Pero ese lugar que Dios nos ha dado, ¿verdad? Es cuando ponemos toda nuestra confianza solamente en Jesús. Y que el entender que en Él estamos completos y seguros, eso va a traer, mis amados, va a traer seguridad, va a traer confianza, va a traer gratitud, nos vamos a sentir plenos, que no nos va a hacer falta el tener, un ejemplo que no es malo, pero el tener cosas materiales para sentirnos completos, sentirnos llenos o plenos, que no vamos a necesitar si estás soltero, de una esposa para sentirte pleno, que no vas a necesitar de unas cantidades grandes de dinero para sentirte pleno, porque al poner toda la confianza en nuestro Señor Jesús, nuestra plenitud va a venir de Él, nuestro gozo va a venir de Él, nuestra saciedad va a venir de Él, porque Él lo llena todo, mis amados. Y eso de que lo llena todo, en nuestro corazón necesita ser llenado también de Él. Pero esa llenura viene cuando ponemos toda nuestra confianza en el Señor Jesús. Amén. Entonces, cuando vemos estos versos, cuando vemos que necesitamos andar de la manera que lo recibimos, o sea, por fe, cuando vemos que así como somos salvos por fe, debemos caminar por fe y que necesitamos, que no necesitamos, de ninguna obra alguna para que Dios nos ame, eso trae gratitud, eso trae satisfacción, porque no es por mis buenas obras que Dios me amó, sino que es por su infinito amor y su misericordia que nos ha amado aunque estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso es que entonces la palabra de Dios, después de que hemos visto esto, nos dice que nos arraiguemos y que nos edifiquemos en el Señor. No nos dice, echen raíces como si fueran eternos aquí en la tierra. Y me recuerdo de que la palabra de Dios nos dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, o sea, cuando nos arraigamos y nos edificamos en Él es cuando nuestra mirada está puesta en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Y entonces por causa de eso, entonces somos confirmados o somos asegurados o nuestra confianza es puesta en Él. Así como dice que habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias. Esto nos habla, mis amados, que cuando hay una llenura en nuestro corazón, va a venir una madurez espiritual.
Y esa madurez espiritual se va a fundamentar y se va a desarrollar a partir de una raíz profunda que tengamos en la verdad de la palabra de Dios. Y en esa palabra no es que sabemos que hoy en día muchos tuercen la Escritura. Hay muchas voces en las redes sociales hablando acerca de la palabra y la palabra de Dios, pero muchas de esas voces, hermanos, son falsas. Y esas voces o esos personajes tuercen la Escritura. Pero aquí nos está enseñando que esa madurez espiritual se fundamenta y se desarrolla a partir o empezando desde de una profundidad que nosotros pongamos o hagamos, ¿verdad?, en la verdad bíblica. Pero esa verdad bíblica tiene que ser tal y como nos ha sido enseñada y como está registrada por los apóstoles, que fueron los que escribieron la palabra de Dios. Entonces, al entender eso, que nuestras raíces necesitan estar fundamentadas, enraizadas en la palabra de Dios, que nuestro corazón debe estar puesto en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Es cuando entonces nuestro corazón va a estar satisfecho, porque vamos a entender que aunque falle, no es porque yo falle que Dios me va a dejar de amar. Porque si nosotros fallamos y nos arrepentimos y venimos delante del Señor, dice que si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y que si alguno confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, cuando entendemos eso, mis amados, no vivimos ansiosos o preocupados en que ya fallé o en que tengo que hacer esto de tal manera, en que tengo que hacer esto de la otra manera. Vamos a vivir en gratitud, confiando en lo que Jesús hizo por nosotros, y vamos a buscar la santidad de Dios para vivirla. Y cuando fallemos o pequemos o nos equivoquemos, vamos delante de Él, nos arrepentimos y Él nos perdona. Amén. En Colosenses, siguiendo ese mismo, en esa misma carta, Colosenses 3, 16 al 17, miren lo que dice: no se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Dice también: canten salmos, himnos y cánticos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Y denle gracias a Dios, el Padre, por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Yo creo que aquí está bien claro en estos dos versículos, Colosenses 3, 16 y 17. Lo voy a volver a leer porque creo que es necesario que lo podamos captar lo que el Señor nos está diciendo. Acuérdense que la carta a Colosenses era una carta a una iglesia donde no eran judíos, eran gentiles, y esa carta era para contrarrestar las falsas doctrinas que estaban entrando. Y aquí el apóstol les está diciendo: no se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. O sea, no te olvides de la palabra de Dios. Y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cánticos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón, no hipócritamente, no de labios para afuera. Que se recuerdan cuando Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No seamos de ese pueblo, mis amados, que vengamos y cantemos y digamos que honramos a Dios,
pero con nuestros hechos negamos eso. No se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cánticos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Y denle gracias a Dios, el Padre, por lo que Cristo ha hecho por ustedes, o sea, por nosotros. ¿Tenemos, mis amados, por qué dar gracias a Dios? ¿Qué fue lo que Cristo, de qué nos salvó el Señor Jesucristo? Nos salvó de la condenación, nos salvó del pecado, nos salvó de la ira de Dios. ¿De cuántas cosas el Señor Jesucristo nos ha salvado a través de su sacrificio en la cruz? ¿Acaso necesitaremos, mis amados hermanos, algo más para sentirnos satisfechos? ¿Para sentir que no necesitamos nada más? Y me recuerdo del salmista que decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo. ¿Estará nuestro corazón, mis amados hermanos, igual que el corazón de este salmista, diciendo, fuera de ti, nada deseo? ¿Por qué? Porque todo lo que necesitaba, Cristo lo ha proveído. Paz, Él nos dio la paz. El gozo, Él nos dio el gozo. Él nos ha santificado. Él nos ha limpiado con su sangre. Él nos ha perdonado. Él nos ha hecho participantes de la familia de Dios. Él nos ha dado nombre. Él nos ha prometido que volverá. Él nos ha prometido que estaremos juntamente con Él. Necesitaremos, hermanos, cosas materiales para sentirnos completos o satisfechos. Y con esto no pensemos, hermanos, que el tener cosas materiales es malo. No, de ninguna manera. Lo malo es cuando nosotros gastamos toda nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestro tiempo, solo para adquirir cosas materiales. Y cuando las tenemos, las adoramos y las cuidamos más que aún nuestra propia vida o nuestra familia o a nuestros hijos. ¿Dónde entonces está el corazón? Porque aquí lo que la palabra de Dios nos dice en el verso 17, todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Y denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Algo muy interesante que resalta en esto, que dice, denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo hizo por ustedes, tiempo pasado. Si sabemos que el Señor Jesucristo ha muerto por nosotros, perdonándonos el acta de decreto que estaba en contra de nosotros, ¿cómo no entonces podemos darle gracias por todas las, ahora sí que las extras que tenemos ahora? Es muy importante, mis hermanos, que entendamos nuestra posición en Cristo Jesús. Miren, el ser arraigados y sobreedificados y confirmados depende de la sana doctrina que hayamos recibido. En 1 Timoteo 4:6, miren lo que dice. Le dice Pablo al joven pastor Timoteo, le dice esto: si enseñas la verdad a los miembros de la iglesia, serás un buen servidor de Jesucristo. Estudiar y obedecer las enseñanzas cristianas como tú lo haces es lo mismo que alimentarse bien. Según de Timoteo 3:16 dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla a corregirla y para mostrarle cómo deben vivir.
En el verso 17 del mismo 2 de Timoteo dice, de ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Aquí lo que nos está enseñando, mis amados, es que, acuérdense, necesitamos estar edificados y arraigados, ¿verdad? En la verdad de Dios. Cuando hacemos eso, según Pablo le dice a Timoteo en el verso 16 y el 17, le está diciendo, de este modo, cuando nosotros estemos usando la palabra de Dios, ¿verdad? Para ser enseñados, para ayudarnos a corregir nuestra vida y para mostrarnos cómo debemos vivir, entonces, de este modo es que vamos a poder, dice que estar completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Vamos a estar completamente entrenados y preparados para hacer el bien. ¿Cuándo sucede esto, mis amados? Cuando estamos arraigados y cimentados solamente en la palabra de Dios. No cuando estamos andando en emociones o en lo que escuché en una predicación o en lo que el sueño que yo tuve o la visión que tuve. No, cuando estamos arraigados y cimentados en la palabra de Dios, la cual nos va a ayudar, nos va a corregir, nos va a enseñar cómo vivir, ¿verdad? Es cuando entonces vamos a estar entrenados y preparados para hacer el bien o para vivir de acuerdo al Evangelio. Por eso es muy importante, mis amados, que no descuidemos la enseñanza que se nos da y nuestro tiempo personal en la palabra de Dios. Porque de otra manera se nos va a hacer muy difícil o imposible estar arraigados y cimentados. Y esto habla de estar arraigado y cimentado, que cuando venga, como dice Santiago, todo viento de doctrina, que seamos inamovibles de la verdad de Dios. Es como, por ejemplo, si usted va a una playa y usted observa, están las palmeras grandísimas. Estas palmeras, cuando vienen los huracanes, ellas se doblan de un lado a otro. Por el viento se doblan. Y usted las va a ver que se doblan, pero no son arrancadas. Porque en la parte de abajo, ese árbol o esa palmera tiene muchas raíces y están muy profundas. Entonces, de la misma manera, nosotros necesitamos que, aunque sean fuertes las doctrinas, fuertes los falsos pensamientos que lleguen a nuestra vida, pero cuando eso trate de movernos, que no pueda, ya que estaremos fundamentados en la palabra de Dios, o estaremos arraigados en la palabra de Dios. Que todo vayamos a la palabra de Dios y comprobemos si es lo que la palabra de Dios nos enseña, para que entonces podamos discernir entre lo bueno y lo malo, y que no seamos fácilmente movidos o que no seamos movidos de la verdad de Dios. Amén. En Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie los engañe, ¿verdad? Eso es lo que estamos estudiando, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y esto es según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Necesitamos, hermanos, probar. Cuando hablo de probar, estoy hablando de verificar. Necesitamos tener ese discernidor encendido, siempre viendo, observando la Escritura, o a través de la Escritura todo lo que se nos da, todo lo que se nos enseña. Miren, en el mismo Colosenses 2:9 y 10, ya estamos viendo que dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él,
que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Aquí nos necesitamos dar cuenta, mis hermanos, de que no hay sustituto para Cristo. No hay otra cosa que pueda sustituir a Jesús en nuestro corazón. Porque podemos ser que nos sintamos llenos teniendo, por ejemplo, un carro nuevo. Pero ¿cuánto tiempo nos va a durar? ¿Un día? ¿Una semana? Y después se lo roban el carro, lo chocan o algo pasa, ¿y dónde se fue esa llenura o esa felicidad? Vemos que no existe nada que pueda sustituir a Cristo y que solamente en Él tenemos todo lo que necesitamos. Cuando los creyentes nos alejamos o dejamos de vivir para Él, y empezamos a vivir mundanamente, caemos presa, mis hermanos, de sistemas inventados por los hombres. ¿Y qué son sistemas religiosos nada más? Que tienen cierta apariencia de piedad, ¿verdad? Por lo general, dice que se debe a que, por lo general se debe a que sienten que les falta algo que Jesucristo no les puede suplir. Estas personas, cuando caen presas o se apartan de Cristo, piensan que eso que anhelan o desean, tal vez tendrán algún tiempo orando a Dios, pidiéndole, sea un novio, sea una casa, sea un carro, sea lo que sea que podamos venir a pedirle al Señor. Y cuando no se nos da eso que le pedimos al Señor, se busca eso a través de maneras mundanas, a través de pensamientos del mundo. ¿Y por qué es que hacen eso? Porque se piensa que, como he orado y Dios no me lo ha dado, Cristo no me lo ha dado, entonces yo lo puedo conseguir en mis propias fuerzas. Pero la palabra nos dice, vosotros estáis completos en Él. Una vez más, vosotros estáis completos. Cuando algo está completo, mis amados, simplemente no le falta nada. Cuando alguien va a un dealer y compra un vehículo, no le falta nada. Le dan la llave y el carro funciona a 100. Está completo, no le falta nada. Cuando Dios en el libro, en Génesis, dice que terminó su creación y vio Dios que todo era bueno en gran manera, estaba la creación completa. No le faltaba nada. Esa es la verdad que es algo muy maravilloso, es una posición muy maravillosa que debemos de recordar siempre y de entender que en Cristo estamos completos. Yo creo que es algo tan grande que se nos hace difícil poder entender y comprender que necesitamos, y es aquí, hermanos, que necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos revele, que nos dé entendimiento de saber cuál es nuestra posición en Cristo. Porque yo les estoy dando la teoría, pero ahora falta que vayamos delante de Dios para que Dios nos dé esa totalidad, a cabalidad de entender nuestra posición en Él. Necesitamos comprender para que nuestro corazón no se desvíe detrás de cosas que son perecederas. Entonces, las cosas que solo Jesús puede cumplir a su cabalidad, que ninguno de nosotros podía cumplir, vemos que Él las cumplió. Él lo hizo. Nosotros no necesitamos nada.
en el aspecto de hacer algún ritual o cosas de esta magnitud, no necesitamos hacer esto para ganarnos el favor de Dios, ya que Él en Cristo, o Cristo cumplió todo por nosotros, y si recibimos el sacrificio de Cristo, si recibimos su bondad, su amor, entonces viene la plenitud que Dios tiene para nosotros, pero en Cristo Jesús. Mire lo que dice aquí mismo en Colosenses, en el capítulo 2, del verso 11 al 15, dice de la siguiente manera: estas son las cosas que Cristo ha hecho por nosotros, en quien también dice, sois circuncidados, de circuncisión no hecha de mano, en el despojamiento del cuerpo, del pecado de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también sois resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, trayendo el decreto o las ordenanzas que habían contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí, mis amados? Vemos entonces la obra de Cristo a favor nuestro. Vemos el trabajo completado, terminado. Esa carta de decretos de todas nuestras transgresiones que había en contra de nosotros, dice que Él la clavó en la cruz. Él, nadie más. No nuestras buenas obras, no es nuestra fe, no es, hermanos, el hacer cosas buenas, no son nuestros diezmos, no son nuestras ofrendas, no es nada de lo que nosotros podamos hacer que puede traer estas cosas que solamente Cristo pudo hacer por nosotros. Entonces, hermanos, después de saber que Él ha hecho esto por nosotros, ¿verdad? Que nos perdonó los pecados, que nos lavó, nos limpió. Y ahora sabiendo nuestra posición que tenemos espiritualmente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, no podemos dejar que personas con argumentos humanos o con doctrinas de demonios vengan a querernos engañar, a apartarnos y confundirnos acerca de lo que somos en Cristo o de nuestra posición que tenemos en Él. Miren hermanos, para que no nos suceda a usted y a mí, que no nos suceda estas cosas de ser arrastrados, necesitamos, como ya lo dije antes, estar firmes en lo que Jesús hizo por nosotros, estar firmes en lo que Jesús hizo por nosotros a través de la fe, confiando y esperando su venida. Eso es lo que Él ha dicho. Estamos en fe esperándolo, estamos en fe, por fe cuando nos ofenden, perdonamos, cuando Dios nos llama a hablar el Evangelio, hablamos el Evangelio, cuando la palabra de Dios nos dice que nos santificamos. ¿Por qué? Porque vivimos por fe esperando su venida. Amén. Cuando entendemos estas cosas, ¿verdad? No vamos a dejar que nadie venga a robarnos lo que Él nos ha dado a través de pensamientos humanos. Pero para que esto, ¿verdad?, no nos suceda a usted y a mí, necesitamos estar firmes en lo que Jesús hizo por nosotros. Y necesitamos también renovar nuestro entendimiento a través de las Escrituras. Necesitamos hacer eso. Porque cuando nosotros no renovamos el entendimiento, cuando no pasamos tiempo en la Escritura, siendo transformados en la Escritura,
puede pasar esto. Mire, en Romanos capítulo 12, verso 2 dice de la siguiente manera: no se conformen, o sea, no te amoldes, no sigas las corrientes. Dice, no os conforméis a este siglo. Eso significa, no te amoldes, no sigas la corriente o las costumbres de este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis o que puedas distinguir cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este versículo es muy claro que de la única forma que podemos renovar el entendimiento es a través de las Escrituras. Esto significa que si anteriormente hemos escuchado falsa doctrina o hemos escuchado falsos pensamientos que nos han llegado, o que hemos aún nosotros mismos mal interpretado la Escritura, necesitamos, hermanos, ir a la Escritura nuevamente, buscar ayuda para que podamos renovar, cambiar eso que es dañino, eso que se nos fue enseñado, que no nos sirve para nuestra edificación, para poner nuestra confianza en Dios. Entonces necesitamos renovar, necesitamos ayuda para renovar todo ese entendimiento, ¿verdad? Y la única forma es a través de las Escrituras, con una interpretación correcta. Que sepamos distinguir, y eso es muy importante, cuál es la voluntad de Dios y cuál es nuestra posición en Él. Y la forma en que vamos a saber esto es cuando oigamos o hayamos hecho la voluntad de Dios. Nos sentiremos satisfechos, trayendo a nuestro corazón un gozo, regocijo. Y cuando habla de que sea agradable y perfecto, mis amados, nos está indicando que lo que Dios nos manda a hacer es justo lo que podemos y necesitamos para ese momento y circunstancia en nuestra vida. Muchas veces no sabemos distinguir las cosas. Y es un problema muy grande cuando un cristiano no sabe discernir entre el bien y el mal. Como si hubiese perdido su guía o su brújula, el que lo guía, que lo dirige, y no sabe distinguir el camino que debe seguir. Pero la palabra de Dios es nuestra brújula, es nuestro guía, es nuestro GPS, el que nos guía a la verdad. La palabra de Dios es la que nos va a guiar a toda verdad. La palabra de Dios es la que nos va a hacer libre. La palabra de Dios es la que nos va a renovar nuestro entendimiento, es la que nos va a instruir y la que nos va a guiar a toda la verdad. Por eso necesitamos comprender las Escrituras, para que, entendiendo las Escrituras y nuestro entendimiento sea renovado, entendamos que fuimos limpiados por gracia y no por obras. Entonces va a venir esa plenitud a nuestro corazón, esa satisfacción, esa llenura de saber de que solamente en Cristo estamos completos. Miren, en estas siguientes escrituras vamos a ver un ejemplo para que aprendamos de cómo un cristiano puede llegar a ser engañado y sacado de su plenitud en Cristo. El ser arrastrado a pensar que se puede ganar la salvación o mantener su salvación por sus rituales, ceremonias o por aún su buena vida moral, pero que su confianza no está puesta en Cristo. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1, versos 6, del verso 6 al 9. Gálatas capítulo 1 del verso 6 al 9. Y dice de la siguiente manera. Voy a leerlo en la nueva versión internacional. Usted sígame en su Reina Valera para que sea más entendible para nosotros. Dice, estoy maravillado
de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Estoy sorprendido, estoy impactado, dijo el apóstol, de que tan pronto se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo, para ustedes seguir un evangelio diferente. Y ahora lo va a enseñar y dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué podemos entender ahí, mis amados? Hay una condenación para aquellos que se apartan del Señor, para aquellos que predican otro evangelio para engañar a las personas y arrastrarlas fuera del camino del Señor. Por eso es que nosotros necesitamos que nuestra confianza total esté puesta en lo que la Escritura dice, para que no seamos, hermanos, arrastrados o llevados, sacados fuera del camino que ya el Señor nos ha mostrado. Miren, en el mismo Gálatas, en el capítulo 3, vamos a ver qué es lo que el apóstol les vuelve a escribir aquí. En Gálatas 3, del 1 en adelante, dice, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por obras que manda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Ahí les vuelve a decir en el verso 3, miren, tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu o en el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. Verso 5. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que manda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje, o la fe que ustedes tienen? Y les da un ejemplo ahí. Así fue como Abraham, dice, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Ahora yo les pregunto, mis amados, para ir terminando, ¿cómo nosotros queremos terminar nuestra vida? ¿Cómo a ti te gustaría, mi amado hermano, mi amada hermana, que cuando el Señor venga te encuentre viviendo? ¿Quieres estar viviendo por la fe, confiando en Dios, confiando en lo que Él ha dicho en lo que Él hizo por ti y por mí? ¿O quieres venir, o quieres que el Señor venga y te encuentre viviendo por obras, pensando que Dios se va a agradar de ti por lo bueno que te portas, por los diezmos que das, por lo mucho que tú oras o lo mucho que tú lees la Biblia, y no por la fe que ha sido una vez dada a través del Evangelio? ¿Cómo quieres tú que el Señor te encuentre viviendo, amado hermano? Creo que es algo para pensar, meditar,
¿cómo queremos que el Señor nos encuentre? Miren, en Hebreos 6, vamos a leer estos últimos versos. Hebreos 6 del 18 al 19 dice de la siguiente manera. Hebreos 6, 18 al 19 dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y esta esperanza, dice, es la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Quién? Aquí nos está hablando de una persona, no de una cosa, no de un evento, sino de una persona, la cual, dice, esta esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Es como una ancla. Esas anclas que los barcos tiran al mar para que no sean movidos por el oleaje o no sean movidos por el agua. Tiran las anclas, se entierran las anclas en la arena, en el fondo del mar, y eso es lo que aguanta los barcos. Asimismo dice que esta es nuestra segura y firme ancla del alma, para que no sea movida por estas falsas doctrinas, por estos vientos de doctrina. ¿Por qué? Dice, esta esperanza fue la que penetró hasta dentro del velo. Y esa esperanza es Jesucristo. Esa esperanza es en lo que Jesucristo hizo por ti y por mí. Esa esperanza es en lo que Él nos ha prometido. No es lo que nosotros podemos hacer, hermano. No es en cuán bonitos religiosos nos veamos. Es en lo que Él hizo. Él es el único que se merece toda la gloria. Por eso cuando dice canten alabanzas, himnos, cánticos espirituales, alabando y adorando el nombre del Señor. Cuando nosotros decidimos voluntariamente dejar de confiar en Dios, es porque Dios no nos ha dado, no nos ha permitido o no nos ha dado lo que nosotros le hemos pedido. También dice que puede ser por causa de que no se hace como nosotros queremos, anhelamos o pensamos. Imagínense que las cosas que nosotros muchas veces no logramos alcanzar en la tierra, las usamos como excusas para apartarnos del Señor. Por esta causa, dice, por la causa que no se hace como nosotros queremos, que dejamos de congregarnos, de buscar al Señor en oración o en su palabra. Y probablemente usted conoce a alguien que se ha apartado del camino del Señor, que ha dejado la palabra, no le interesa hablar de la palabra, que sus conversaciones no son de la palabra. No hay una búsqueda del Señor. Luego dice, después andamos buscando, también dice que es porque andan buscando las posiciones en el trabajo, mucha gente en las iglesias, ¿verdad? Y eso es para hacernos sentir llenos o satisfechos. Otros andan buscando el dinero, otros piensan que esa satisfacción o esa llenura la van a encontrar en un novio, en un esposo, una esposa, en viajes. Siempre andamos buscando después algo que nos haga sentir completos, llenos, satisfechos. Pero no hay nada, mis hermanos, no hay nada que nos pueda traer la llenura que solo Cristo puede darnos. La cual, dice, esta llenura no es la que la Escritura nos dice. Por esta razón vemos que el apartarnos de Dios nos pone en esta posición. ¿En cuál posición, mis amados? En la posición que nos va a mostrar la palabra de Dios en Hebreos 10, 22 y 23. En Hebreos 10, 22 y 23 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
mantengamos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. La promesa es todo lo que encontramos en la Escritura, mis amados. Este escritor nos dice las condiciones que Dios desea de nosotros para que nos podamos acercar a Él. Con corazón sincero. ¿Has pecado? Confiésalo y arrepiéntete. ¿Verdad? Eso es lo que nos dice. Acerquemos corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, o sea, confiando de que Él nos va a perdonar. Miren, si esto no es suficiente, la palabra de Dios nos trae unas advertencias, y eso lo vemos en Hebreos del 28 al 29. Aquí hay una clara advertencia acerca de la apostasía o de los que se apartan de Dios. Dice así: cuando alguien desobedece la ley de Moisés, si hay 2 o 3 testigos que declaren contra él, se le condena a muerte sin compasión. Pues, ¿no creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre? ¿Los que insultan al Espíritu de Dios que los ama? Esa sangre es la que confirma la alianza, y con ella han sido ellos consagrados. Sabemos que el Señor ha dicho: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré. Y ha dicho también: el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. No pierdan pues su confianza, porque ella les trae una gran recompensa. Ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él les ha prometido. Pues la Escritura dice, verso 37, pronto, muy pronto vendrá el que tiene que venir y no tardará. Mas por la fe vivirá, mi justo por la fe vivirá, pero si se vuelve atrás, no estaré contento de él. Y nosotros no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación, sino de los que alcanzan la salvación porque tienen fe. Mis amados, esta fe necesita estar puesta en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha hecho por nosotros, para que podamos estar plenos, completos, maduros. Cuando nosotros vivimos en esa confianza en el Señor es cuando hemos alcanzado esa madurez, porque sabemos y entendemos que el Señor lo ha hecho todo por nosotros, que no hay nada que nosotros podamos hacer. Lo único que la Escritura nos dice es que tenemos que tener fe, y esa fe es confianza en lo que Él ha dicho, ya que en Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si desconfiamos de lo que Él ha dicho o de lo que Él ha hecho por nosotros. Él no se va a agradar de nosotros. Y aquí, como vimos en Hebreos 10:30, que dice, sabemos que el Señor ha dicho, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré. Ha dicho el Señor juzgará a su pueblo. Y en el 31 dice, terrible cosa es caer en manos del Dios viviente. Eso nos habla que si cuando era la ley, cuando estaba Moisés, por el testimonio de 2, moría sin misericordia, sin manera de ser redimido, ¿cómo nosotros, hermanos, si nos apartamos del Dios viviente, después de todas las promesas, después de todo lo que Él ha hecho, ya no queda nada que Él pueda hacer? Y es por eso que es tan necesario que nosotros anclemos nuestro corazón en la palabra de Dios, para que nada ni nadie nos pueda robar, hermanos, la bendición, la seguridad y el lugar que solo Cristo nos ha dado. Amén. Vamos a orar en esta noche para que el Señor nos bendiga
con el entendimiento de esta palabra, que podamos meditar en la palabra, confirmar nuestro corazón. Si en alguna manera, alguna falsa doctrina ha entrado en nuestro corazón, que la podamos desechar para que podamos anclar nuestro corazón, arraigar nuestro corazón y cimentarlo en lo que Él ha dicho, para que no sea quitado nuestro galardón, hermanos. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre bueno, en esta noche te damos gracias. Te damos gracias porque sabemos y entendemos, Señor, que es una posición privilegiada que nos has dado. Que no hay nada, Señor, en esta tierra que nos pueda satisfacer, que nos pueda llenar o completar como lo haces tú. Ya que en ti, Señor, están todas las riquezas. La sabiduría de Dios está en ti, porque en ti, oh Dios, habita toda la plenitud de la deidad. Por eso, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos revele, nos ilumine, que nos dé entendimiento de cuál es nuestra posición en ti, Señor, para que cuando lleguen vientos de doctrina podamos nosotros, Señor, poder discernir, poder ponernos los lentes de la palabra de Dios, tus lentes, Señor, y poder examinarlo todo a través de tus escrituras, para que podamos nosotros, Señor, ser librados de esas falsas doctrinas. Yo te ruego, Señor, por mis hermanos, donde sea que estén, que si en su corazón hay un pensamiento equivocado, si hay un pensamiento que va en contra de tu palabra, si hay una actitud, si hay un hecho, algo que están haciendo, Señor, que los está apartando, arrastrando fuera del camino, Señor, que puedas tú darles iluminación, entendimiento de cuál es la posición que tú tienes para ellos, que no abandonen su lugar, para que no sean juzgados junto con los incrédulos. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, por la vida de mis hermanos, bendíceles grandemente, Señor, y que esta palabra sea edificación para sus corazones y que ellos puedan, Señor, continuar viviendo en santidad, esperando, gozados en la esperanza, que puedan ellos tener gozo en esa esperanza que tú nos has dado, que tú volverás por nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Señor. Amén y amén.